Le quiero dar gracias al pastor Manuel, Rochín, Manny, pastor Manny, por darme la oportunidad de compartir con ustedes. Es un privilegio hacer la voluntad de Dios. Lo que nos llame a hacer, hay que hacerlo. Este mensaje puede que sea un poquito duro para algunas personas, pero si no compartiéramos esto, no los amáramos. Lo que vamos a compartir ahora, me gustaría que lo tomaran en serio, que lo aplicaran en sus vidas, que no nomás porque lo oyen, sino que realmente lo entiendan y lo apliquen en sus vidas. Yo soy Samuel Picasso, mi esposa Magda. Tengo 29 años casado, gracias a Dios. La bendición que yo les puedo decir, que yo he sido fiel a mi esposa a los 29 años. Ella ha sido mi única mujer. Es un privilegio poder decir eso, ¿verdad? Yo creo que Dios me la puso en el camino y gracias a Dios, ¿verdad? Vamos a orar. Quiero que sea el Espíritu de Dios que hable y no yo. Porque sin Dios no podemos dar un buen mensaje, ¿verdad? Sin la palabra no podemos dar un buen mensaje. Padre, te pido, Señor, en nombre de Cristo Jesús, que de estos labios que hablen sea de tu Espíritu Santo, Señor. Que edifiques la iglesia, que este mensaje no es para condenar, sino para edificar y restaurar. Te pido que uses mis labios, Señor, para que se haga tu voluntad y te den la gloria a ti, en nombre de Cristo Jesús. Voy a hablar de lo que nos permite Dios, lo que nos permite Dios hacer, pero a veces no nos conviene. Y lo voy a leer la escritura. Está en 1 Corintios 6 al 1 Corintios dice esto, dice: andad diciendo algunos que todo me está permitido. Sí, pero no todo nos conviene. Y aunque todo me está permitido, no debo dejar que nada me esclavice. Dicen también que la comida es para el estómago y el estómago es para la comida. Pero Dios hará que perezcan ambas cosas. Y en todo caso, el cuerpo no está hecho para la lujuria, sino para el Señor. A su vez, el Señor es para el cuerpo. Por su parte, Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros con su poder. ¿Ignoráis que vuestros cuerpos son miembros del cuerpo de Cristo? Y voy a convertir un miembro de Cristo en miembro de prostituta. De ningún modo. ¿Sabías, en efecto, que unirse a una prostituta es hacerse con ella como un solo cuerpo? La misma escritura lo dice: los dos forman un solo ser. En cambio, el que se une al Señor formará con él un solo ser en la esfera del espíritu. Huid de la lujuria. Cualquier otro pecado que la persona comete queda fuera del cuerpo, pero el pecado de la lujuria ofende al propio cuerpo. Dios quiere que piensemos bien las decisiones que hagamos en nuestras vidas. Que porque lo permite o porque lo hagamos no quiere decir que está bien y que nos conviene. Dios quiere que vivamos un cuerpo que sea limpio, ¿verdad? Y Él te ayuda a hacer eso, pero tenemos que obedecer y aceptar su ayuda, ¿verdad? Yo creo que todos en algún momento le hemos fallado a Dios, incluyendo yo. Y me pongo a pensar, si Dios fuera un Dios malo, ya nadie estuviera aquí.
estuviéramos todos muertos. Porque todos hemos pecado, todos hemos hecho algo que no está al agrado de Dios, ¿verdad? Y le voy a decir como dice el pastor Manuel, dice, les voy a contar una historia, pero va a ser una historia bíblica, ¿eh? Les voy a mostrar esta historia y se me vino al corazón a hablar de esta historia porque les quiero explicar aunque fallamos, la misericordia de Dios es más grande, ¿verdad? Entonces, a lo mejor ya muchos de ustedes la han oído esta historia, pero es edificante escucharla porque dice Dios, ves a personajes bíblicos que dice, ¿sabes qué? Pues si a Dios lo perdonó a él, también a mí me va a perdonar, ¿verdad? Entonces, voy a hablar de David. Entonces dice, aconteció el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes de la guerra, que David envió a Joab y a los siervos a toda Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedía ese día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre la tierra del terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. Y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. David era una persona que vivía conforme a la voluntad de Dios, y cayó en algo que no es del agrado de Dios, ¿verdad? Y si Dios fuera un mal Dios, ahí muriera él, ¿verdad? Pero lo que Dios vio en David después de lo que cometió era arrepentimiento. Dijo, esto no estuvo bien, no estuve bien lo que hice. Me acosté con una esposa de uno de mis soldados, no está bien. Estaba casada y se acostó con ella. Tuvo la voluntad de decir, sabes que no quiero hacerlo, pero lo hizo. Y sí hubo una consecuencia de eso, ¿verdad? Dios te perdona, pero puede haber consecuencias por nuestras acciones. Pero ¿para qué esperar que haya consecuencias? ¿Por qué no tratar de vivir conforme Dios nos mande a vivir? Hay cosas que a Dios no le agradan y que mucha gente vive en una forma de vivir que no le agrada a Dios. Y les voy a mostrar cuáles son las cosas, no para asustarlos, para condenarlos, sino si lo viven en esta manera, me gustaría que se confesaran con Dios, que le dijeran, ¿sabes qué, Dios? Estoy mal. Confieso que lo que estoy haciendo es mal, ¿verdad? Que no es de tu agrado. Quiero que todos seamos humildes, honestos con Dios, consigo mismos, ¿verdad? Porque eso es lo que Dios quiere. Y Dios perdona, Dios ama, nos ama y tiene mucha misericordia sobre nosotros. A mí me gustaría que todos los que estamos aquí entráramos al reino de Dios. Pero aparte de los que estamos aquí, nuestras familias, nuestros amigos, que también sean parte del reino de Dios. Desafortunadamente no todos van a entrar al reino de Dios, ¿verdad? Aunque nos quieramos, nos amemos, si no vienen a Cristo, si no aceptan a Cristo, si no obedecen a Cristo, probablemente no entren. Y nosotros compartimos la palabra porque si hay cosas que arreglar en sus vidas, vengan a Dios con honestidad. Dios sabe todo, Dios es omnipotente y omnipresente,
conoce el corazón, conoce nuestros deseos, conoce lo que hacemos. Lo podemos hacer escondidas, pero a Él no lo podemos engañar. Aparte del pecado que hizo David, mandó matar al esposo con la que engañó. Wow, qué mala onda, ¿no? Y Dios todavía tuvo misericordia de él. No creo que alguien aquí haya sido peor que David. Entonces aquí dice la palabra de Dios, y esto yo no lo escribí, o sea, lo escribió Dios. Yo nomás estoy compartiendo lo que escribe, lo que nos dice. En Gálatas 5:16 al 26 dice: digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagas lo que quisieras. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo de la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adúlteros, fornicarios, inmundicia, lasciva, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios. Está larga la lista, ¿verdad? Borrachos, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. O sea, que le molesta a Dios cuando alguien vive en estos pecados, se puede decir. Pero como les digo a ustedes, o sea, si algunos de ustedes se identifica con un pecado de esto, no corran de la iglesia. Mejor arrepiéntanse y acérquense a Dios. No estamos aquí para correr a nadie o juzgarlos. Sabes que tú ya no tienes esperanza, eres pecador y ya. Lo que más me interesa esta mañana es que entiendan el amor de Dios, que entiendan la misericordia de Dios, que entiendan que Dios los ama, los perdona, pero sean honrados con Dios, honestos con Dios. No lo engañemos. Y Pablo escribía estos pecados, se los decía a los corintios. Sabes que ustedes viven así. Supuestamente están siguiendo a Dios y han aceptado a Dios y viven de esta manera. Y Pablo quería decir a los corintios: sabes que arrepiéntanse. O sea, a Dios no le agrada que vivan así. Un amigo o un hermano en Cristo siempre les va a decir la verdad, aunque duela a veces, ¿verdad? Aunque se sientan incómodas, pero es necesario que nos compartamos la verdad. Y yo creo que todos conocemos a alguien que vive en pecado, y si realmente nos importa esa persona, no hay que condenar a esa persona, sino enseñarle el amor de Cristo, enseñarle que hay esperanza sobre esa persona si se arrepiente, ¿verdad? Cualquier amigo, pariente, no hay que perder esperanza en ellos, Si no están aquí, no pierdan esperanza en ellos. Sigan orando por ellos, sigan mostrando el amor de Dios a ellos, porque queremos el reino de Dios sea más grande. Y si le decimos que están viviendo en pecado y que está bien, bro, está bien, no te preocupes, no va a pasar nada. Pues sí, no te va a pasar nada, pero a lo mejor no entras al reino de Dios, ¿verdad? No se queden fuera. Entonces dice Romanos: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo de que lo obedezcas en sus concupiscencias, ni tampoco presentáis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios
como instrumentos de la justicia, porque el pecado nos enseñará de vosotros, pues estáis bajo la ley, sino por la gracia. No hay que tomar la gracia a la ligera, ¿verdad? Hay que vivir santificados por la gracia de Dios, cambiados por la gracia de Dios. Y dice Timoteo, en la carta a Timoteo dice que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, que todos conozcan la verdad y se liberen. Dios está en el negocio de cambiar corazones, cambiar vidas. Dice la palabra que no debemos de conformarnos al mundo, sino transformáis de nuestras mentes. Entre más estamos en la palabra, menos queremos hacer las cosas del mundo o el deseo de la carne, ¿verdad? Entre más andas en el Espíritu, entre más estás orando, entre más estás en la palabra, entre más estás pasando tiempo con Dios, menos tienes el deseo de la carne y estás viviendo en el Espíritu. Tomen el tiempo de pasar tiempo con Dios. Tomen el tiempo de creerle a Dios. No nomás conocer a Dios, creerle a Dios, ¿verdad? También dice la palabra que si ustedes confiesan sus pecados, serán perdonados y limpiados. Pero tienen que confesar y ser honestos con Dios. Creo que ya se me pasaron mis 15 minutos, pero les voy a dar muchas gracias por esta oportunidad. Espero que no haya incomodado a nadie, y si lo hice, no es yo, es el Espíritu hablándoles, ¿verdad? Porque yo no escribí la Biblia, fue inspirada por Dios. Si ustedes viven en un pecado que no es del agrado de Dios, por favor, les pido con todo mi corazón, hay que arrepentirnos, no de vivir en el pecado, ¿verdad? Y ya les demostré cómo pueden superar eso, ¿verdad? Gracias a todos. Nosotros estamos ayudándoles en San Diego, en una iglesia que abrimos allá, ¿verdad? Por medio local. Los invitamos cuando quieran ir. Ahora vamos a tener tacos de pescado si gustan ir. Después de aquí. Ok, le voy a pasar a mi esposa. Muchas gracias, Dios los bendiga. Buenos días a todos, bendiciones. Híjole, está profundo lo que le dice, cómo exhorta Pablo a los corintios. La isla de Corintio era conocida en esos tiempos por ser un punto de prostitución. Llegaban barcos y embarcaciones ahí y era conocido por eso. Y esa era la razón por la que muchos creyentes cristianos pensaban, pues si eso está ahí, todos lo hacen, pues está bien que yo lo hago. Y yo creo que ahorita vivimos más o menos un tiempo así. Vemos cosas que tenemos ese discernimiento que Dios nos da para decir, no está bien, pero todos lo hacen. Por ejemplo, a mí me da mucha tristeza escuchar cuando una pareja joven dice, nos vamos a ir a vivir juntos. Y dicen, pues está bien, cálenle a ver si funciona. O sea, quieren el beneficio, pero no el compromiso. Como cristianos sabemos que eso no está bien. Pero a veces manipulamos la palabra para decir, bueno, no está tan mal. Es parte de la sociedad, ya todos lo aceptan. Y así hay infinidad de ejemplos. Pero cuando yo estaba leyendo esta escritura, me fui como termina ese capítulo. Y en 1 de Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, ya no somos del mundo, somos de Dios.
La palabra nos dice que Él nos escogió, que Él nos conoció desde que estábamos en el vientre de nuestra madre. Entonces ya al saber eso como cristianos, tenemos que tener la responsabilidad de vivir en santidad para Dios. No es fácil, porque estamos acostumbrados a vivir en el mundo y satisfacer la carne. Cuando estaba leyendo en sí el capítulo de Corintios, me llamó la atención la palabra fornicación. Y dije, pues, ¿cómo aplica? Y estaba mirando que la palabra fornicación en la palabra griega antigua se refería a cualquier acto de índole sexual, incluyendo la homosexualidad. Entonces sí me quedé así como, ¿cómo armo esto? Y se me vino a la cabeza la historia de Oseas, el profeta. No sé cuántos de aquí conocen la historia. Y les voy a dar un pequeño resumen para los que no. Oseas era un profeta escogido por Dios. Y Dios le dijo, ve y toma por mujer a una mujer fornicaria, a una mujer prostituta. Él no lo cuestionó. No le dijo, Señor, ¿cómo me estás pidiendo esto? Él obedeció. Y eso me hace pensar que a veces nosotros cuestionamos mucho a Dios para justificarnos de no hacer lo que Dios nos mandó llamar. La historia de José se casó con Gomer y dice la historia que ella siguió prostituyéndose aún estando casada, procreó hijos. Y a lo que voy es esto: ella nunca dejó los placeres, podemos decir, de la carne o del mundo. Muchas veces nosotros como cristianos no queremos dejar los placeres del mundo o las cosas que sabemos que no nos convienen, pero las seguimos haciendo. Y aparte de eso, me llamó la atención la historia de Oseas, que cuando él iba y le decía al pueblo de Israel, arrepiéntanse, regrésense a los caminos de Dios, ellos se burlaban de él y le decían, hey, ve y cuida primero a tu esposa, salva a tu esposa y luego vienes y nos dices a nosotros. Nosotros a veces como cristianos caemos en eso. Cuando un hermano viene a reprendernos o a hacernos ver que no estamos en el camino correcto, buscamos en qué está fallando ese hermano o alguien más para apuntarlos. Para decir, oh, mira tú haces esto. En vez de decir, ¿sabes qué? Gracias por hacerme ver mi pecado, porque de esa manera lo voy a poder reconocer y voy a poder llegar al arrepentimiento para regresar a la comunión con Dios. Y lo que me impactó así de esta historia de José, la he leído infinidad de veces, es a pesar que ella siguió en eso, José la siguió amando por lo que era su esposa. Y aun cuando todo el pueblo la despreciaba y nadie la quería, él pagó por ella. Dicen que pagó todo, dio todo lo que tenía para pagar por ella. Así pagó Cristo por nosotros. A pesar que para muchas personas en el mundo no teníamos el valor o no tenemos valor, Él nos dio a su Hijo por nosotros. Dios nos dio a su Hijo, pagó un alto precio. Y yo creo que como cristianos nunca se nos debe olvidar el precio que se pagó en esa cruz por nuestros pecados. Es cierto, fallamos, caemos en muchas cosas, caemos en muchos pecados. Y es donde tenemos que acordarnos de las promesas de Dios. Yo una de las cosas uno de los versículos que siempre uso es: el amor cubre multitud de pecados.
No dice este sí, este no, nomás esto, no, muchísimos. Y es algo que le tenemos que enseñar nosotros a nuestros hermanos. Y más cuando está el hermano caído. Darle la mano y darle el amor de Cristo y verlo con los ojos que lo ve Cristo. Porque si condenamos y criticamos, es muy difícil que esa persona reconozca y llegue al arrepentimiento. Y lo que queremos es que se arrepienta para seguir caminando juntos, para tener la vida eterna. En Juan 8:32 dice: y conocerás la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál es la verdad? La verdad está en la palabra de Dios. Si no estudiamos la palabra, si no tenemos una comunión con Dios, vamos a vivir engañados del mundo. El enemigo que viene a mentir, a robar y a destruir. Y si no conocemos la verdad, es fácil que caigamos en esas cosas. ¿De qué nos hace libre? Nos hace libres del pecado, de la muerte y la condenación. Cuando conocemos la verdad, cuando conocemos la palabra. ¿Por qué? Porque empezamos a conocer la palabra y nos empezamos a agarrar de las promesas que Dios tiene para con nosotros. Si Él me dice que Él murió por mis pecados pasados, presentes y futuros, estoy consciente que voy a seguir pecando, pero Dios me perdona. Pero también tengo que tener en cuenta que una cosa es que tenemos la libertad, el libre albedrío. Y sí, una cosa es la libertad, pero otra cosa es el libertinaje. Es donde tenemos que ver dónde estamos. Y cierro con esto. Como estaba diciendo mi esposo, no importa lo que hayas hecho, lo que hayas dicho, siempre ven a los pies de Cristo con arrepentimiento. Porque Él nos dice en Juan 14:6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Tenemos la vida eterna en Él. Aún a pesar de que estamos cortos de esa gracia y de esa misericordia inmerecida, Él es fiel en cada momento. Dios los bendiga. ¿Por qué no saludas al que está a un lado de ti? Dar una sonrisa, aunque traigas el cubrebocas, no importa. Decía el pastor hace un rato, también se nota cuando se ríen y no se ríen. Dile: qué bueno que estás aquí, qué guapo te ves hoy. Muy bien, pues hoy me tocó compartir un privilegio para todos aquellos que aún no se anima. Decía el pastor también, algún día les va a tocar y pues hay que estar preparados, ¿no? Gracias, pastores, por la oportunidad que me dan de poder compartir la palabra. Esperemos que sea Dios el que hable y no sea yo. Vamos a orar. Señor, gracias por este día que nos das, esta oportunidad, Dios. Estamos agradecidos contigo por que nos das un día más de vida, Señor, para poder exaltarte, Dios, para poder bendecir tu nombre, Dios. Gracias porque podemos decir que tú has sido con nosotros hasta el día de hoy, Dios. Gracias te damos, Dios. Te pido que esta palabra, Dios, que vamos a platicar el día de hoy, Señor, que pueda ser tu palabra viva, Señor, y eficaz, Señor, a través de mí, Señor, para que pueda tu gloria, Señor, seguir avanzando, Señor, para que tu palabra pueda seguir avanzando, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de un poquito de los corintios. ¿Sí sabe alguien más o menos qué son los corintios? ¿O quiénes eran los corintios? Normalmente en la palabra de Dios vemos que hay un libro, ¿no?, que se llama Corintios, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, ¿verdad? Pues realmente los corintios era un pueblo, ¿no? Un pueblo que eran corintios, ¿no? Como nosotros los tecatenses, y tenían algo relacionado con nosotros, ¿no? Nosotros tenemos aquí cerquitas la frontera y por esa razón mucha gente
viene a visitar Tecate, ¿no? Porque tenemos frontera. Pues los corintios vivían en un lugar de mucho comercio, un lugar donde llegaban barcos a hacer comercio y por ende también llegaba mucha gente, ¿verdad? Los corintios empezaron a convertirse a Jesucristo porque ellos no conocían antes de Jesucristo. Después Pablo va y les predica y muchos de ellos se convierten, se empiezan a ser cristianos, ¿no? Los corintios cristianos o los nuevos cristianos. Pero de pronto empezó a haber algunos problemitas o que empezaron a tener los corintios porque en Corintio las personas que llegaban solían tener ciertos rituales, ¿verdad? Cosas que para ellos eran culturales. Ellos tenían la cultura. Cuando llegaban ciertas personas, había un templo de una diosa llamada Afrodita, que era la diosa del sexo, ¿no? Y normalmente llegaban las personas y decían, pues voy a ir a darle pues culto, ¿no? A rendir culto a esta diosa. Y lo que tenían que hacer pues era ir a ese templo y tener relaciones con las sacerdotisas de ese lugar. Pero para ellos era algo normal, ¿sí? Algo que en su cultura pues era cotidiano. Así como en nuestra cultura, ¿qué solemos hacer? Bueno, no solemos hacer los cristianos esto, pero nuestra cultura de hoy en día, ¿qué dice del 2 de noviembre? No, pues el Día de los Muertos, ¿no? Que sabemos que la palabra dice que mueren y no regresan, ¿verdad? Pero la cultura de nosotros dice, bueno, de nosotros no, de los mexicanos, que el 2 de noviembre tenemos que celebrar a nuestros difuntos que regresan y todo eso, ¿no? Es parte de una cultura y así como nosotros tenemos culturas, también en aquel tiempo había ese tipo de culturas. Pero una vez que Pablo habla con los corintios, le dice, ustedes ya son libres, ustedes no tienen nada ni nadie los va a culpar por lo que hagan. ¿Y qué creen que dijeron los corintios? Ah, caray, eso está bien, ¿no? Porque antes la ley nos decía que cualquier cosa ya nos querían matar a pedradas, ¿no? Pero Pablo les dice, ¿saben qué? Ahora nadie los va a juzgar. Ahora lo que ustedes hagan, nadie los va a juzgar. Ustedes son libres. Y los corintios, vamos a leer, si traes su Biblia o si no tu teléfono, o igual lo podemos leer en las pantallas. Vamos a leer 1 Corintios 6:12. Después de un tiempo llega a oídos de Pablo, ¿no? A ver, pues, ¿qué nos dijiste, Pablo? Que éramos libres y que podíamos hacer cualquier cosa. Dice el versículo 12, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Bueno, les hacía falta algo, ¿no? Porque ellos dijeron, bueno, todo me es lícito, todo puedo hacer. Pero Pablo les dice a los corintios, sí, todo puedes hacer, pero no todas te convienen. No todas nos convienen. Entonces faltaba completar, o más bien faltaba dejarles claro un poquito a los corintios esa parte, ¿no? No todas las cosas me convienen. Sí, puedo hacer todo, pero no todo me conviene. Realmente la libertad podía volverlos esclavos de nuevo. O sea, hay veces que pues sí, podemos hacer cualquier cosa, pero tenemos que tener cuidado cuando podemos y no podemos, ¿ok? Hacer ciertas cosas que lejos de darnos la libertad puede esclavizarnos de nuevo, ¿ok? La libertad es buena, pero tenemos que ser conscientes de ella, ¿sí? Y nos lo han predicado muchas veces y yo creo que todos sabemos, ¿no? Pero Pablo nos recuerda aquí, todo es lícito, podemos hacer cualquier cosa, pero tenemos que tener cuidado, ¿verdad? De no esclavizarnos de nuevo. Vamos a leer 1 Corintios 6, 13 y 14. Hoy sí vamos a leer la Biblia. 1 Corintios 6, 13 y 14, así literal como está, ¿no? Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas.
pero tanto el uno como al otro Dios los destruirá. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. Veo a los corintios así como que, a ver, pero pues el alimento es para el estómago, entonces el cuerpo no es para la gozadera. Pues si tenemos una boca para comer, pues podemos comer, ¿verdad? Ya se imaginan lo demás, ¿no? Pues si nuestro cuerpo tiene todo eso, pues se supone que Dios lo creó para eso, ¿verdad? Entonces los corintios no querían ceder, ¿no? Como que pues es que pues es nuestra cultura, es lo que siempre hacemos. Pero Pablo dice, el estómago sí es para la comida. Dios creó el alimento para alimentar nuestro estómago. Pero ¿qué les dice? Bueno, todo eso Dios lo va a destruir, pero tu cuerpo no. Tu cuerpo es el cuerpo que el Señor va a glorificar para estar juntamente con Él. Es lo que Pablo les dice. Tu cuerpo no está hecho para satisfacer o para vivir a los límites, ¿no? Hasta donde yo quiera. El cuerpo realmente, Pablo decía, está hecho para la gloria de Dios. Y los corintios empezaban a entender porque eran nuevos cristianos, ¿no? Es como que cuando se nos acerca alguien que está empezando a venir a la iglesia, ¿no? ¿Por qué esto sí? ¿Por qué esto no? ¿Verdad? Entonces los corintios eran así, estaban empezando a aprender pues acerca del cristianismo, ¿no? Y de lo que Jesús había dejado. Vamos a leer 1 Corintios 6:18. Aquí hay algo bien súper literal. Dice el 18. Perdón, el 18. Dice, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Qué dice Pablo? ¿Sabes qué? Cuando estés en un problema donde la fornicación esté tentándote, literalmente dice, huye. No te creas de que yo tengo 20 años en el evangelio y puedo con eso. Realmente dice la palabra, huye. ¿Y sabes qué es huir? Corre. Eso es literal, Aquí no hay un contexto tan profundo que entender. Literalmente, cuando nos sentimos tentados por algo así, la palabra dice, huye. ¿Sabes qué? Corre. Entonces Pablo le decía a los corintios, cuando llegues ahí y creas que pues es cultura, se hace por cultura, toda la gente lo hace, nadie lo ve mal. No, realmente tienes que huir de esa tentación. Vamos a leer 1 Corintios 6:19. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y el que no sois vuestros? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que cuidar nuestro cuerpo? Pues Dios me creó, Dios me hace que yo pueda dominar mi cuerpo, que voy hacia acá o voy hacia acá. Realmente Dios nos creó para poder decidir sobre nuestro cuerpo. Pero nos dice, Pablo dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Antes, ¿dónde moraba la presencia de Dios? En el templo de Jerusalén, ¿verdad? Tenían que ir y hacer sacrificios ahí porque la presencia de Dios no estaba en las personas. Ahora la presencia de Dios vive en nuestro cuerpo. Por esa razón tenemos que cuidarnos, tenemos que decidir sobre lo que hacemos, si está bien o está mal. ¿Sí? Dios le decía a los corintios, su cuerpo es el cuerpo donde habita el Espíritu Santo. Por eso tenemos que cuidarlos. El versículo 20 dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, de los cuales son de Dios. Y ahí es donde los corintios empezaron a entender que realmente sí podían hacer todo, pero no les convenía todo. Ahí es donde realmente los corintios se dieron cuenta de que, caray, pues aunque la sociedad no lo vea mal, entiendo que Jesús compró mi cuerpo a un precio de sangre.
Y los que estamos aquí podemos darnos cuenta y pensar, ¿no?, un poquito atrás en lo que ayer, una semana antes, y decir, híjole, creo que no fui tan sabio en tomar decisiones, no fui tan sabio al tener pensamientos negativos en mi vida, no fui tan sabio al pensar mal de un hermano en mi mente. Entonces no soy una buena persona. Los corintios no dijeron, ¿saben qué? No, pues está muy difícil ser cristiano, ¿verdad? Ellos pudieron entender que realmente tenemos que usar nuestro cuerpo para la gloria y honra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, y el Espíritu Santo es quien nos va a enseñar a tomar las buenas decisiones. Yo te aseguro que nunca vas a poder estar en riesgo de peligro sin que el Espíritu Santo te esté recordando de, hey, esto no está bien. Y ahí es cuando te vas a dar cuenta que realmente el Espíritu Santo mora dentro de ti. Y ahí es donde vas a poder comprobar lo que Pablo le decía a los corintios: el Espíritu mora dentro de ti y es el templo donde ahora Él vive. Y Él nos va a enseñar a tomar las mejores decisiones. El Espíritu Santo nos va a hacer que tomemos las mejores decisiones. Nuestro cuerpo es un regalo de Dios. Imagínate, yo creo que todos estamos perfectos, ¿no? Tenemos que aprendernos a amar nuestro cuerpo. Sí, hay quienes dicen, no me gusta la nariz o no me gustan los ojos, ¿verdad? Hay por ahí escuchado a algunos que no les gusta. Realmente tenemos que aprender a amarnos tal y cual Dios nos diseñó. ¿Por qué? Porque el cuerpo es un regalo de Dios. Y como Él nos haya hecho, es como así le plació. De esa manera nosotros tenemos que valorar nuestro cuerpo. Imagínense qué tan importante para Dios es nuestra vida y en nuestro cuerpo, que para reconciliarnos envió a su Hijo Jesús a vivir, a morir y a resucitar, para que nosotros podamos volver a estar con Él. ¿Por qué no dijo, estos ya fallaron, arrugo el papel y hago otros nuevos? Él tenía el poder, ¿sí o no? Pero ¿qué dijo? No, yo quiero a ellos, a mi creación yo la quiero de regreso, yo la quiero de vuelta a mí. Por esa razón envía a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados, para que nosotros podamos volver a estar con Él. Dios nos pide que usemos este regalo, este cuerpo, para darle gloria a Él, para hacer las buenas obras, para amar a nuestros prójimos. Dios nos pide que tengamos la sabiduría para poder decidir sobre nuestro cuerpo. Incluso poder decidir cómo lo vamos a vestir, poder decidir cómo lo voy a alimentar, cómo lo voy a nutrir, poder decidir cómo este cuerpo puede bendecir a otras personas, cómo puede bendecir a mi prójimo. El Espíritu Santo nos recuerda cómo tenemos que hacerlos. Valoremos nuestro cuerpo, valoremos lo que Dios nos ha dado, y seamos conscientes que si en algún momento estamos tentados en cualquier cosa, incluso en robar, estos 20 pesos se olvidaron, bueno, para las tortillas mañana, ¿verdad? Realmente tenemos que entender que el Señor siempre nos recuerda, ¿no? Pero no son tuyos. Seguramente alguien los está buscando. O este teléfono que se quedó, mira, está solito, ¿verdad? Creo que a lo mejor aquí en la iglesia no hay, pues no se ha perdido un teléfono, ¿no? Pero siempre pasan en nuestro trabajo, en la tienda, ¿no?, donde estamos, cosas como estas. Y si algún día nos pasa a nosotros, siempre el Espíritu Santo nos recuerda qué es lo correcto que tenemos que hacer. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros, y de esa manera es que nos damos cuenta que está dentro de nosotros, ¿verdad? Porque nos ayuda a tomar decisiones. Vamos a orar. Señor, gracias, Dios, por esta palabra. Gracias por recordarnos que tú nos has regalado, Dios, nuestro cuerpo, y que no tenemos que usarlo, Dios, en cosas vanas. Gracias, Dios, por tu Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos ayuda, Señor,
a poder tomar las mejores decisiones. Gracias por formarme en el vientre de mi madre, Dios. Gracias por darme la vida, Señor. Gracias por hoy, este día, darme el aliento, Señor. Te damos gracias, Dios, y te pedimos que nos ayudes a cuidar nuestro cuerpo, Dios. Que nos ayudes a alimentarlo de la forma correcta, Señor. Que nos ayudes, Señor, a nutrirlo de la forma correcta, Señor. Guárdanos del pecado inmoral, Señor. Y que tu Espíritu Santo, Dios, nos dé la fuerza, Señor, para huir, Dios. Te damos gracias, Señor. Ayúdanos a usar nuestro cuerpo, Dios, para bendecir a nuestro prójimo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque eres bueno, Dios. Y gracias, Dios, porque una vez más nos recuerdas que tú estás dentro de nosotros, Dios. Gracias por ese sacrificio, Dios, que hiciste en la cruz, para que podamos, Señor, una vez más poder estar contigo, Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Dale fuerte las palmas al Rey. Que el Señor les bendiga en esta tarde. Mi nombre es Damaris, para los que no me conocen, y estoy muy agradecida con Dios por la oportunidad que me da de poder en esta tarde compartir con ustedes de lo que Dios ha hablado a mi vida a través de su palabra. Y quiero agradecer a nuestros pastores Manuel y Judy Ruchín por la oportunidad que me dan de poder estar aquí. Y es que estar aquí es cosa seria. A mí me agarran los nervios, pero Dios tiene el control, y te voy a invitar a que me acompañes en una oración para poner este tiempo en manos de Dios. Señor Jesús, en esta tarde una vez más venimos delante de tu presencia, Señor, y me pongo en tus manos para que seas tú hablando a través de mí, Señor. Sabemos que tu palabra nunca vuelve vacía, Padre, y yo sé que tú estás en control. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno, la cita que vamos a estar estudiando el día de hoy es igual, 1 Corintios 6 del 12 al 20, y quiero entrar en contexto, aunque Raúl lo acaba de comentar. Corinto era una ciudad muy importante del Imperio Romano, y era una importante encrucijada de comercio y viaje. Como decía Raúl, estaba en frontera, llegaban barcos, había mucha gente ahí, y también tenían culturalmente, como decía él, sus rituales que ellos hacían. Y Pablo llega a Corinto en Hechos 18. Tú puedes leer cómo fue que él llegó a esta ciudad y decidió quedarse y empezó a compartir. Durante 1 año y medio estuvo ahí enseñando a Corinto, a la iglesia de Corinto, y muchos se convirtieron, pero él era un misionero. Entonces él se iba y continuaba la obra de Dios. Entonces recibe noticias, y Corinto estaba pasando por problemas espirituales relacionados con el tema cultural, por cómo era Corinto. Y te voy a leer, o sígueme con tu vista, 1 Corintios 6 del 12 al 20 dice: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no haré nada que luego pueda dominarme. Los alimentos son para el estómago, y el estómago para los alimentos, y así es, aunque Dios los destruirá a ambos. Ahora bien, el cuerpo no está hecho para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Un día, con su poder, Dios va a resucitar nuestro cuerpo, al igual que resucitó al Señor. ¿No comprenden que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaremos un miembro de Cristo y lo uniremos a una prostituta? Jamás. ¿No saben que cuando un hombre se une a una prostituta, se hace parte de ella y ella de él? Dios nos dice en las Escrituras que los dos se vuelven una sola persona. Pero cuando alguien se une al Señor, y el Señor y esa persona se vuelven uno en el Espíritu, pero cuando alguien se une al Señor, el Señor y esa persona se vuelven uno en el Espíritu.
Por eso precisamente les digo que huyan de los pecados sexuales. Ningún tipo de pecado afecta al cuerpo como este. Cuando uno comete esos pecados, peca contra su propio cuerpo. ¿No saben que el cuerpo es el templo del Espíritu Santo que Dios les dio y que el Espíritu habita en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, porque Dios nos compró a gran precio. Por tanto, honren con sus cuerpos a Dios. Y es interesante cómo Pablo, aunque ya había estado con ellos 1 año y medio, se seguía preocupando porque ellos entendieran lo que esto significaba, el vivir en santidad. Y les dice: todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no haré nada que luego pueda dominarme. Y como seres humanos constantemente estamos tomando decisiones. Dios nos creó con libre albedrío, que es tú y yo decidimos qué es lo que queremos hacer. Y nuestras decisiones tienen consecuencias, ya sean buenas o sean malas. Nosotros vivimos las consecuencias de nuestras propias decisiones, y sin darnos cuenta, en un futuro estamos siendo dominados por lo que nosotros mismos elegimos darle entrada a nuestras vidas. Y Pablo aquí hace énfasis en la inmoralidad sexual. Es importante entender, porque Corinto era conocido también por sus hedonismos, que significa búsqueda del placer, y su inmoralidad. Así eran conocidos ellos. Ellos buscaban su propio placer, satisfacerse a sí mismos. Y nosotros, como hijos de Dios, hoy nos corresponde transmitirle a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, lo que es correcto delante de Dios. Porque eso era Corinto, pero hoy en día la sociedad que no sigue los principios de Dios se ha encargado de decirle a nuestros jóvenes algo que es mentira, como: ten relaciones sexuales antes del matrimonio, o vive en unión libre. ¿Para qué te casas si después no funciona? No te tienes que divorciar. O aún a los casados, a las casadas, nos dice: bueno, no funcionó, no pasa nada, divórciate, búscate otro. Es estar buscando nuestras propias satisfacciones y no morir a nosotros mismos, y guiarnos por lo que la palabra de Dios nos dice que es lo correcto. Y es nuestra obligación como iglesia poder enseñar la palabra de Dios. En el versículo 17 y 18 nos dice: pero cuando alguien se une al Señor, y el Señor a esa persona, se vuelven uno en el Espíritu. Por eso precisamente les digo que huyan de los pecados sexuales. Y Dios nos está invitando a poder estar cerca con Él, estar junto a Él, y de huir del pecado. ¿Sí? Dios nos ha llamado a la santidad, y santidad significa estar apartado. Nosotros somos escogidos, somos apartados por Dios. Y lo contrario al pecado es la santidad. Y quiero leerte en 1 de Pedro 1, del 13 al 16, lo que dice Dios. Dice: por eso estén listos para actuar con inteligencia y con dominio propio. Pongan su esperanza completamente en lo que se les dará cuando Jesucristo regrese. Sean hijos obedientes, no hagan todas las cosas malas que hacían antes, cuando vivían sin conocer a Dios. Más bien vivan ustedes de manera totalmente santa, así como también es santo el que los llamó, pues la Escritura dice: sean santos porque yo soy santo. Para llegar a la santidad necesitamos tomar decisiones, y decisión es la determinación para actuar ante una situación que presenta varias alternativas. ¿Sí? Nosotros en la mañana decidimos: me levanto a qué hora, o más tarde, o 5 minutos más, y si me baño, mejor más tarde, y qué me voy a poner, si me queda mejor esto, que nosotros constantemente estamos decidiendo. Y el mundo allá afuera nos ofrece una vida cómoda,
una vida llena de placeres, si lo quieres llamar de esa manera. Pero Dios, ¿qué nos está ofreciendo en su palabra? Una vida eterna. ¿Sí? Y para llegar a esa vida eterna nosotros debemos de vivir en santidad. Y te quiero dar 3 puntos para poder llegar a pasar una eternidad con Dios. Y el punto número 1 es aceptar a Jesús en tu corazón. Y Romanos 10:9 nos dice: si declaras con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, Dios te salvará. Y aquí está la clave, es creer que Jesús es el Hijo de Dios. Dios nos pide que solamente lo creamos, que creamos en Él y que lo declaremos con nuestra boca. En Efesios 2:8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Es un don de Dios, es su gracia los que nos tiene aquí. No es por obras. Dios está esperando que tú tomes esa decisión. A lo mejor la mayoría de aquí ya conocemos a Dios, pero solo lo conocemos, lo hemos oído, sabemos quién es, pero la pregunta es: ¿realmente lo conocemos? ¿Nos hemos tomado el tiempo de entender lo que Dios es? David decía en Salmo 119:11: he atesorado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. ¿Cómo vamos a conocer más de Dios? Aquí está la respuesta, en su palabra. Sabiendo y entendiendo su palabra, conociendo de su palabra, pasando tiempo con Dios, es como lo vamos a conocer y entender más. Y esa va a ser una consecuencia. La consecuencia de conocer a Dios y de vivir su palabra va a ser vivir en santidad. En Romanos 6:22 al 23 dice: mas ahora que habéis sido libres de pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y con fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y quiero invitarte a que reflexiones en estos puntos. Cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, es un proceso. No va a ser de la noche a la mañana. No te dejes engañar por Satanás. Satanás te va a decir: no, tú ya no lo mereces, pero recuerda que es por gracia. Es un regalo de Dios, tú lo mereces. Es nuestra decisión si queremos acercarnos a Dios. Dice su palabra: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Él nos está esperando, Él nos está invitando a acercarnos a Él. Te voy a pedir que te pongas sobre tus pies, y si en esta tarde el Señor ha hablado a tu corazón y quieres tomar la decisión de aceptar a Jesús en tu corazón, te voy a pedir que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta tarde yo decido aceptarte como mi Dios y como mi Salvador. Ayúdame a poder conocerte más, a dejar de pecar, a dejar lo que no te agrada. Quiero vivir en santidad para poder un día estar delante de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Y por qué mientras los chicos cantan no haces una oración de tu corazón y le entregas a Dios lo que a lo mejor estás batallando? Aquí nadie somos perfectos, buscamos a un Dios perfecto, pero nosotros seguimos teniendo errores. Por eso Él está esperando por nosotros. Que el Señor te bendiga.
Jesús.